Buenas, nosotros vamos a presentar la práctica 10, la cual es la configuración local de un variador ABB ASC 150. Los miembros del equipo son Melo Medina Roberto Carlos, Esparza Francisco Carlos Roberto, Alemán Urrutia Ángel Gabriel y su servidor García García José Luis. Bueno, habla Roberto Carlos Melo Medina y yo les voy a hablar sobre la introducción. En este caso tenemos que el ACS 150 es un convertidor de frecuencia de montaje en armario o pared para el control de motores de inducción de corriente alterna. El rectificador convierte la tensión de corriente alterna trifásica en tensión de corriente continua. El banco de condensadores del circuito intermedio estabiliza la tensión de corriente continua. El inversor convierte de nuevo la tensión de corriente continua a alterna para ser utilizada por el motor de corriente alterna. El chopper de frenado conecta la resistencia de frenado externa al circuito de corriente continua intermedio cuando la tensión del circuito excede su límite máximo. Aquí, bueno, el objetivo de esta práctica es conocer cómo se configura el variador de velocidad ABB ACS 150 en modo local y modo de 2 a 3 hilos. El procedimiento para esta práctica es poner en marcha el variador. Se deben de tener los datos de placa del motor a utilizar, que en este caso los datos de nuestro motor fue un motor de inducción jaula de ardilla LAF-Volt con potencia nominal de 1/4 de HP, de velocidad 1608 revoluciones por minuto, de voltaje nominal 208 volts, de corriente nominal 1.2 amperes. Su frecuencia es de 60 Hz y de 3 fases. Mi nombre es José Luis García García. Aquí tenemos el manual para la configuración del variador de velocidad. En este caso, primero se tiene que suministrar la alimentación. Después de eso, se van a pasar a introducir los datos de partida. Se selecciona el macro de aplicación. Para esto se selecciona el 9902. Esta es en función a cómo estén conectados los cables. El valor predeterminado es 1, es el estándar ABB y este es adecuado para la mayoría de casos. Para poder ajustar los parámetros generales según lo que vimos anteriormente con el motor a utilizar, se necesita pulsar las siguientes teclas. Y si ahí inferior muestra un output, en este caso se pulsa la tecla que se muestra aquí, repetitivamente hasta que se vea el menú en la parte inferior. Como segundo paso, se pulsan las teclas con flechas para arriba y para abajo hasta que aparezca el parece en la pantalla. Este parece significa parámetro short o parámetro corto. Como siguiente paso, se pulsa otra vez esta tecla para que la pantalla muestre el modo de parámetros cortos. Se seleccionan los parámetros correspondientes usando las teclas de las flechas y se pulsa y mantiene la tecla siguiente durante unos segundos para que se muestre el valor del parámetro con C debajo del valor, como se muestra en esta imagen. Se cambia el valor con las teclas de las flechas hasta que sea el valor correspondiente. Por ejemplo, aquí pasó de 50 Hz a 60 Hz. Como se puede ver, todavía tiene set aquí en el panel. Y para guardar el parámetro, se pulsa la siguiente tecla otra vez y se vuelve a la selección de los parámetros. Ya sabiendo esto, podemos iniciar con la colocación de los parámetros a utilizar. En este caso, para la tensión nominal se utiliza el 9905. Para poder colocar los parámetros se siguen los pasos desde el paso 4 en adelante. En este caso, para este motor se utilizaron 208 volts. Para la intensidad del motor
se utiliza el parámetro 9906. En este caso se introdujeron 1.2 amperios. El intervalo permitido por este variador es de 0.2 amperes a 2.0 amperes. La frecuencia nominal del motor se utiliza el parámetro 9907. En este caso son 60 Hz. Se ajusta el valor máximo para la referencia externa. Para este es el 1105. En este caso son 60 Hz igualmente, ya que es el valor máximo que se utiliza. Y ahora se ajustan las velocidades constantes. Esto quiere decir que son velocidades que el variador va a tener como un parámetro rápido para poder colocarlo de ser necesario. Cabe aclarar que al momento de hacer esto, de activar estas velocidades constantes, el variador ya no tomará en cuenta el potenciómetro, sino que le da prioridad a esas velocidades. Para la velocidad 1 se utiliza el 1202, que en este caso fueron 15 Hz. Para la velocidad 2 se utiliza el 1203, que en este caso fueron 30 Hz. Y para la velocidad 3 se utiliza el 1204, que en este caso fueron 60 Hz, que es la nominal del motor. Ahora se ajusta el valor mínimo correspondiente a la señal mínima de EA. Este se utiliza el parámetro 301. En este caso no se modifica, ya que de base viene con 0, que son 0 Hz. Se puede modificar un poquito más dependiendo de los casos, pero usualmente se deja igual. Y ahora se ajusta el límite máximo de la frecuencia. Para este caso utilizamos 70 Hz para comprobar que el potenciómetro puede ir a más de la nominal del motor. Esta es para seleccionar la función de parada del motor, que es el 2102. Y el 2102 también funciona como una comprobación del giro del motor. Esto es para comprobar si el giro está de manera correcta, siendo la dirección de avance según la manecilla del reloj y la dirección de retroceso según al contrario de la manecilla del reloj. Y estos son los tiempos de aceleración y desaceleración. Esto es para cuando se ocupa a usar un arranque suave y un paro suave, siendo el 2202 para el arranque y 2203 para el paro. También se puede tener un segundo parámetro añadido para la aceleración y para la desaceleración, siendo estos el 2205 y el 2206 respectivamente. En este caso se usaron 5 segundos para ambos, la aceleración y la desaceleración. Ya con esto hecho, solamente se comprueba que no existan fallos o alarmas en la pantalla del variador y estaría terminada la configuración. Buen día, mi nombre es Ángel Gabriel Alemán Urrutia y yo les voy a explicar lo que es la parte de macro 1. Bueno, en este caso, el variador de velocidad se puede utilizar de manera local o remota, pero para su uso remoto se necesita configurar un macro. Entonces, en esta parte, lo que es el macro estándar, el macro 1, en ABB, es por defecto proporciona una configuración de E sobre S de cometido general con 3 velocidades constantes. En este caso, este es el diagrama de conexiones de el macro 1. Como se puede ver, se tiene el SCR, el ground, la referencia de frecuencia y sus distintos valores que utiliza para funcionar en su proceso. Como se puede ver en la parte de arriba, dice conexión alternativa para la EA1. Si se usa con mute el selector U a la posición U, señal de tensión de 0 a 10 volts. Es ese pequeño diagrama. Ahora, este manual que tenemos de la información tiene un error, pues los DI utilizados para las velocidades fijas son el 4 y el 5 y no son el 3 y el 4. Este es un punto muy importante que debimos de tener en cuenta al momento de dar esta explicación. Ahora el macro 2. En este caso el macro 2 es un macro de 3 hilos.
Se utiliza cuando la unidad se controla mediante botones momentáneos. Este proporciona 3 velocidades constantes. Y para habilitarlo, el valor del parámetro, en el caso del 9902 macro de la aplicación de A2 a 3 hilos. También en la parte de la derecha se puede ver lo que son los parámetros funcionales del mismo macro. En este caso, son muy similares, pero no son los mismos. También con la misma conexión alternativa para la EA1. Y bueno, aquí tenemos las fotos del ejemplo en la práctica física. En esta parte podemos ver que el circuito armado físicamente con la alimentación de 440 volts está conectada directamente al variador y está reduciéndola a los 208 volts que son los necesarios para el motor. Esa es una aplicación muy interesante del variador de velocidad. Y como se puede observar en la pequeña flechita azul, esa caja es utilizada como control remoto. Se puede, como ya había dicho, se puede variar de forma local o a forma remota. Para el control remoto, se tienen 2 botones y 5 interruptores, junto con un regulador para poder controlar el potenciómetro, como se puede ver en la foto de ahí abajo. Bien, yo soy Carlos Roberto Esparza Francisco y como resultados tenemos que al terminar de configurar el variador se procedió sin problemas a encender el motor, invertir su giro y hacer un arranque suave y un paro suave con 5 segundos cada uno. Al momento de accionar los interruptores 4 y 5 que controlan las variadores fijas, se encontró una falla con el interruptor 4, pues este presentaba un falso y no permitía que la velocidad 1 y 3 se mantuvieran. Al día siguiente, al momento de probar el macro 2, con el encendido y apagado del motor controlado por botones, este falló y fue resuelto. Después se procedió sin problemas. Las velocidades dadas por el motor fueron las siguientes. Como velocidad 1 tenemos a 15 Hz y unos RPM a 402 y tenemos un RPM obtenido de 448. En la velocidad 2 a 30 Hz obtuvimos 897 de RPM. A la velocidad 3 a 60 Hz tuvimos una RPM obtenida de 1796. Estos resultados están eh, son más altos debido a que el motor estaba funcionando en vacío. Como conclusión tenemos que se puede decir que el objetivo se cumplió, pues se vio y aprendió la configuración del variador de velocidad del ABB ACS 150. Asimismo, se aprendió el cómo controlar de forma local con botones que este tiene. De la misma forma, se aprendió a controlar el motor desde el relevador con estos mismos botones y la velocidad con el potenciómetro con el que cuenta dicho relevador. Cabe aclarar que de esta forma de controlar el motor no es la que utilizaremos al momento de trabajar en el campo, pues lo lógico sería que se controlara de forma remota. Por esta razón se empleó una caja con los botones e interruptores necesarios para controlar el motor, desde ahí siendo esta algo más realista que se vería en el campo. Bien, con las preguntas, como pregunta número 1 tenemos ¿cuántos modos de configuración según la zona tiene el valor ABB ACC 150? Como resultado tenemos que 2, que es la local y la remota. En la siguiente pregunta, ¿cuáles son los rangos, perdón, de frecuencia que tiene el variador? La respuesta sería, el rango se encuentra de 0 a 500 Hz. Como siguiente pregunta se tiene que comentemos el error, comente en qué configuración se debe seleccionar para introducir al variador de velocidad. Como primera tenemos que es un voltaje de línea 208 volts, porque el motor es europeo. El voltaje de alimentación del motor tenemos un 9905, que es la tensión, que es 9906, que es la intensidad, el factor de potencia, que es par L, rampa de la aceleración, que es 2102,
La rampa de aceleración 2103. Como siguiente pregunta, ¿qué se debe hacer para utilizar el variador de velocidad de manera local? Y para hacerlo, solo tenemos que oprimir el botón Lock REM y visualizar el campo en el display. Como siguiente pregunta, tenemos qué acción debe realizarse para utilizar el variador de velocidad de manera remota. Se debe oprimir el botón Lock REM y visualizar el cambio en el display. ¿Qué acción debe hacer para hacer que el motor invierta el sentido de giro cuando se está en forma local? Se debe de presionar este botón que podemos ver aquí indicado con una flecha. Siguiente es qué acción debe hacer para hacer que el motor invierta el sentido de giro cuando se está en forma remota. Se debe accionar el interruptor designado según la macro seleccionada. Por último, tenemos cuántas velocidades fijas se puede programar el variador de velocidad ABB. La respuesta es a 3 velocidades. Y aquí tenemos una pequeña tabla donde nos indica la velocidad y el interruptor. Para la velocidad 1, pues es el interruptor 1. Para la 2, el interruptor 2. Y para la velocidad 3 se deben de activar los tres interruptores. Sería todo de parte del equipo y gracias por su atención.